El miércoles estuvimos considerando 7 cosas que Dios abomina. Estuvimos meditando en estos versículos que salen en Proverbios capítulo 6, que dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altiguos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estas 7 cosas el Señor las abomina. Y estuvimos viendo que abominar significa condenar y maldecir. O sea, cuando hablamos de que Dios aborrece, es algo que detesta, que no desea, que tiene aversión, pero cuando decimos que Dios abomina es que condena y maldice. No es poca cosa lo que Dios abomina. Y esta imagen estuvimos considerando que realmente es una foto de Satanás. Una foto de Satanás que es como fotocopias que tenemos en este mundo. Porque hay personas que son altivos de corazón, orgullosos. Hay personas que tienen la lengua mentirosa. ¿Quién es el padre de mentira? Estuvimos viendo. El diablo, ¿verdad? Hay personas derramadoras de sangre inocente, etcétera, 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 cosa que Dios abomina y detesta. Y como digo, es una imagen de aquello que se opone a Dios, del adversario de Dios. Y eso Dios lo aborrece. Dios lo abomina. Y de la misma forma que estuvimos viendo lo que Dios abomina, me vino al pensamiento de ver qué es lo que Dios ama. Es el contraste, ¿verdad? Lo que Dios abomina, condena y maldice, y lo que Dios ama. Y estuve mirando varios versículos en las Escrituras. Muchas veces se ha dicho, ¿verdad?, que el creyente debe de odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Por lo tanto, hemos visto en estos versículos de Proverbios lo que Dios odia, lo que Dios aborrece, que no deben estar en nuestras vidas. Y vamos a ver qué es lo que Dios ama. Hay muchos versículos, hay varios versículos que nos dice lo que Dios ama. Uno lo hemos mencionado esta mañana, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No tenía ninguna necesidad Dios de redimirnos. Ninguna. No tenía por qué hacerlo, pero nos amó. Y envió al Señor Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Por lo tanto, estamos perdidos sin Cristo. Dice: mas tenga vida eterna, una vida sin fin. Hay otro versículo que Pablo escribe a los Corintios que dice que Dios ama al dador alegre. Esto se dice muchas veces, ¿verdad?, cuando se pasa una ofrenda o cuando se recogen ofrendas especiales. No dejo tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, lo dice. Dios ama al dador alegre. El Señor no mira tanto lo que ponemos como la actitud de nuestros corazones. ¿Recordáis aquel pasaje que Jesús estaba con sus discípulos viendo a los que ponían ofrendas en el templo? Y pasaban muchos ricos que ponían mucho dinero, y pasó una viuda que tenía 2 blancas, 2 moneditas, todo el dinero que tenía, todo su sustento, y la mujer lo puso. ¿Qué dijo Jesús? Esta mujer ha echado más que todos ellos, porque todos ellos han echado de lo que les sobra y esta ha echado todo su sustento. Aquella mujer, dejando aquellas monedas allá, se estaba poniendo en las manos de Dios, esperando en su misericordia. Y Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Es algo que nos dice. Lees en el Antiguo Testamento cómo Dios ha amado a la nación de Israel. Leemos en el libro de Romanos, cuando dice: a Jacob amé, que es Israel, y a Saúl aborrecí. ¿Por qué? Porque el Señor así lo ha querido. Porque Él es soberano y puede hacer lo que quiere. Nos es difícil de entender esto, pero verdaderamente Dios es soberano. ¿Le dirá el vaso de barro al alfarero: ¿por qué me has hecho así? ¿Vamos a nosotros a discutir con Dios por qué hace las cosas como las hace? En ninguna manera. Lo que debemos de hacer es someternos nuestros corazones, nuestra voluntad a su perfecta, sabia, justa voluntad en todo momento. Y vemos todas estas cosas que Dios ama. Dios ama al mundo, Dios ha amado a Israel. Pero hay dos cosas
¿qué es lo que hace mayor énfasis en todas las Escrituras? Y es un poco lo que vamos a ver en esta mañana. Dos cosas muy sencillas. Lo primero es que hay un gran énfasis en las Escrituras de que el Padre ama al Hijo. Dios Padre ama a Dios Hijo. Y lo segundo que vamos a ver es que Dios Padre ama a los que creen en el Hijo. Y esto sí que lo vemos repetido en las Escrituras. A las otras menciones son pues puntuales aquí y allá. Pero que Dios ama al Señor Jesucristo queda más que demostrado. Y vamos a ver, creo que son 5 o 6 versículos en las Escrituras. Y que Dios ama a aquellos que creen y confían en el Señor Jesucristo está más que demostrado también. También vamos a ver 5 o 6 pasajes en las Escrituras. Así que en primer lugar vamos a ver el amor de Dios Padre hacia el Hijo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 3 y versículo 16. Mateo 3 y versículo 16. De hecho, vamos a leer desde el 13, Mateo 3:13. Esto es al comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos aquí el testimonio del Padre acerca del Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Complacencia qué es? Complacencia es satisfacción, placer. El Padre se complace en el Hijo. El Padre ama al Hijo. Si leemos los pasajes paralelos, no vamos a ir, pero en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas, no dice en quien tengo complacencia, sino dice en ti tengo complacencia. Es una conversación de padre-hijo. Cuando Jesús fue bautizado, lo leemos en esos Evangelios, Marcos y Lucas, en ti me complazco. En ti estoy satisfecho. En ti me gozo. ¿Por qué? ¿Recordáis qué es lo que dijo Jesús? Yo hago siempre lo que le agrada. ¿Recordáis cuando Jesús oró? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué vemos? Vemos el ministerio, la obra del Señor Jesucristo sujeto, sometido a la voluntad del Padre. De hecho, en la eternidad pasada decidieron la Trinidad nuestra salvación. Y el Hijo se ofreció: yo iré, yo daré mi vida por ellos. No tenía por qué, por puro amor, por pura gracia. Y el Padre, evidentemente, se complace en el Hijo, porque el Hijo hace siempre lo que le agrada, porque el Hijo se somete a la voluntad del Padre, porque el Hijo busca la comunión con el Padre. Y dice: subió siendo aún oscuro al monte para orar. El Hijo, buscando la comunión con el Padre, quienes han cohabitado eternamente juntos, siendo de la misma esencia. En ti tengo complacencia. El Padre se deleita en el Hijo. El Padre ama al Hijo. Este es mi Hijo amado. Y eso fue un testimonio que Dios dio cuando Jesús comenzó su ministerio. Fue un momento importante. Jesús no necesitaba el bautismo para arrepentimiento. Él era sin pecado. Este era el bautismo de Juan. El bautismo de Juan no era para salvación, no salvaba. Era bautismo para arrepentimiento.
Él era el siervo que iba delante del Señor preparando el camino. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan dijo a sus discípulos, yo ya os lo dije, yo no soy el Cristo. Y también dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Pero los discípulos de Juan, aquel que tú hablaste, hace y bautiza más discípulos que tú. Como si quisiera ponerle, fíjate, te hace competencia. No. Él sabía perfectamente que era el Hijo, aquel que iba a traer. El reino de los cielos se ha acercado, es Jesús. Entonces aquí fue un momento crucial donde Jesús comienza su ministerio. Y Él se bautizó no para arrepentimiento, sino Él se identificó con aquellos que venía a salvar. El bautismo de Jesús dio principio a ese ministerio. Y hubo una manifestación de las tres personas de la Trinidad. Jesús siendo bautizado por Juan en el Jordán. El Espíritu descendiendo sobre él en forma como paloma, nos dice la Escritura. Y el Padre dando testimonio audible de que amaba y se complacía en el Hijo. La siguiente ocasión la encontramos en Mateo 17. Mateo 17. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Vemos esta experiencia de la transfiguración, cómo Jesús llamó a Pedro, Jacobo y Juan, aquel círculo cercano, aquel círculo íntimo de sus discípulos, y los llevó al monte. Y allí nos dice en este pasaje, en los pasajes paralelos, nos dice que mientras Jesús oraba, su rostro resplandecía. Esto me hace pensar, cuando nosotros oramos, ¿qué pasa? Jesús, mientras estaba orando, su rostro se transfiguró, resplandecía de la comunión estrecha con el Padre. Y nosotros me parece que a veces somos muy ligeros en nuestra vida cristiana. Nos ponemos a orar y la inmensa mayoría de las veces nos levantamos y no ha cambiado nada. Y digo yo, ¿no tendría que cambiar algo? Si hemos estado en la presencia de Dios, ¿orar qué es? Hablar con Dios. Si estamos en la presencia de Dios, digo yo, ¿no tendría que cambiar algo en nuestras vidas? Y acabamos en el nombre de Jesús, amén. Y nos vamos. Ya está. Por eso decía antes que quizás no estamos disfrutando de la vida espiritual como Dios la ha diseñado. Y ojalá que cuando nosotros oremos con Dios, si no siempre, por lo menos alguna vez, nuestro rostro resplandezca. Que realmente deseemos estar en la comunión con Dios, estar cerca del Padre, hablar con Él. Que no tengamos tanta prisa de decir amén y marcharnos a nuestras ocupaciones y tantas cosas que tenemos que hacer. ¿Qué necesidad tenía Jesús de levantarse temprano, subir al monte para orar?
pues lo hacía. Y si Él buscaba la comunión con el Padre, cuanto más nosotros. Pero la cosa es que haya un cambio. Y no es aquello de un continuismo monótono, es como cuando estás en el hospital y te ponen estas pantallas que te marcan todo. Javier, las habrás visto estos días, ¿no? Pantallas que te van marcando las pulsaciones, el oxígeno en sangre y todo pantallas y todo son... Tú imagínate que te sale una pantalla y sale una línea. Y... es malo, ¿no? Cuando las maquinitas suenan y hacen un pitido, empiezas, ¿qué pasa? Y si en la pantalla sale una línea recta, ¿qué pasa? Es mala señal, ¿no? Está muerto. Pues a ver la pantalla, nuestra pantalla de oración, ¿qué señal nos da? Si marca vida, días mejores, días peores, pero siempre buscando al Señor. O hay una línea aquella como diciendo, este está más muerto que vivo. Esta fue una experiencia que Pedro, Jacobo y Juan tuvieron el privilegio de vivir. Ver al Señor Jesucristo glorificado, acompañado de los dos grandes profetas de la antigüedad, Moisés y Elías, que hablaban con él. Hablaban con Jesús de que iba a llegar a la cruz y iba a volver con el Padre. Pero sobre todo, fijaros, y quiero subrayar en el versículo 5 del capítulo 17, cuando dice, este es mi Hijo amado, dice el Padre hablando del Hijo, en quien tengo complacencia, lo mismo que en el bautismo, en el cual me gozo, en el cual tengo satisfacción, tengo placer, en el Hijo, en el cual tengo complacencia, pero añade algo más, que no lo había dicho en el bautismo, dice, a Él, oíd. El Padre le dice a Pedro, Jacobo y Juan, a Él, oíd. A Jesús, oíd. ¿Qué pasó? Versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Te das cuenta que no hay una línea continua? Se postraron, ellos se volcaron al Señor, ellos se humillaron delante del Dios Todopoderoso y Soberano, dice, y tuvieron gran temor. Esto es algo que ves en las Escrituras, cuando una persona busca al Señor. Isaías capítulo 6, ¿qué dijo el profeta? Cuando tuvo la visión de la gloria de Dios, ¡ay de mí! Que siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo con labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¡Ay de mí! Temor en su corazón. Y todos aquellos que han tenido un encuentro con Dios han tenido temor con Dios. Han tenido temor de Dios. Viendo su gloria, viendo su majestad, viendo su magnificencia. No podemos ni imaginarnos, por mucha imaginación que tengamos, no llegamos ni a la mitad de lo que verdaderamente Dios es. Es mucho más grande de lo que nos podemos imaginar, mucho más poderoso, que ha creado todas las cosas con el poder de su palabra. Y dijo Dios, lees en el libro de los Génesis, y nosotros lo leemos como de carretilla, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, dice, y fue así. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Es impresionante. Coge una flor. Yoli me enseñó el otro día una flor de esta, ¿cómo le llaman? La flor de la pasión. Un diseño que ni el mejor de los artistas lo puede hacer. Unos colores, unas formas, y dicen que esto ha salido por una explosión, una evolución. Es una idiotez, y perdonad. Hay un Dios todopoderoso, soberano, creador, que ha creado las cosas con el poder de su palabra y que creó todas las cosas de la nada. ¿Sabéis que nosotros no creamos nada? ¿Os habéis dado cuenta? No creamos nada. Cuando yo tengo que hacer un mueble, cojo la madera que sale de los árboles. Cuando haces un guiso, coges la carne que viene de una ternera que ha pacido o ha estado por las montañas. Cuando nos vestimos, la tela, también, ¿verdad? Todo sale de algo. Nosotros, podríamos decir, somos procesadores, procesamos la materia prima. Pero Dios crea
de la nada. Allí donde no había nada, dijo Dios y fue hecho. Y nosotros lo leemos de carretilla 1 y 1000 veces y no nos paramos a considerar la grandeza, el poder, la magnificencia de nuestro Dios. Esto es lo que ellos vieron cuando escucharon la palabra del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. A él oíd. Y Pedro, Jacobo y Juan experimentaron un terror impresionante. Cuanto más cerca estamos del Señor, más vemos nuestra propia indignidad. Cuanto más lo conocemos, somos más conscientes de cómo es Dios, un Dios santo, puro, justo, soberano, rey, y nosotros barro en forma humana, cuyo aliento y latido dependen cada segundo de Él. ¿Has pensado eso? Cada segundo dependemos del Señor. Estamos respirando constantemente. Nuestro corazón no para ahí. Algunos hacen algún salto que otro, pero ahí va, ¿verdad? Y cada aliento y cada latido dependen de nuestro Dios. Tercer pasaje, Juan capítulo 3 y versículo 35. Juan 3, 35. Vamos a leer desde el 31. Aquí es cuando vinieron los discípulos de Juan a decirle que Jesús hacía más discípulos que él. Dice, el que viene de arriba, esto lo está hablando Juan el Bautista acerca de Jesús, el que de arriba viene, es sobre todos. El que es de la tierra, ¿quién es de la tierra? Juan. El que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, ¿dónde? En el cielo, esto testifica, dice, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, esto es Cristo, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre, y aquí lo encontramos, ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. Vemos estas palabras de Juan el Bautista, ¿verdad? El que es terrenal, cosas terrenales habla. Pero aquel que viene del cielo, aquel que el Padre envió, las palabras de Dios habla. Y luego nos dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Juan enfatiza esto una y otra vez, que detrás de él venía alguien que era mucho más grande que él y que era necesario que Jesús creciera en su ministerio y que él menguara. En Juan capítulo 5 y versículo 20. Leemos desde el 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y un versículo más. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vemos aquí cómo el Padre exalta al Hijo y el Hijo exalta al Padre, ¿verdad? El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. El Padre vindica al Hijo, el Hijo al Padre, el Padre glorifica al Hijo, el Hijo al Padre.
En su ministerio hizo las obras de Dios. Dice que da vida a los muertos. Y luego en el versículo 4 nos dice 24, nos dice ese precioso versículo: el que oye mi palabra, dice Jesús. Además dice: de cierto os digo. Ya sabéis que cuando dice de cierto está enfatizando. Es como diciendo: escúchame bien lo que te voy a decir. Es una forma de llamar la atención. Jesús dice: de cierto os digo. Escuchad bien. El que oye mi palabra, recordáis que había dicho el Padre: a él oíd. Jesús dice aquí: el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿quién? El Padre, tiene vida eterna. Escuchad bien. No te está diciendo qué tienes que hacer y qué tienes que hacer, y como el evangelio católico, qué tienes que hacer y qué tienes que hacer, y obras. El que cree en el que me envió, dice, y oye mi palabra, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Qué cambio, ¿verdad? El gran amor de Dios. Pero vemos como el Padre ama al Hijo. Juan 15:9. Juan 15:9. Vamos a leer desde el 5, pasaje también muy conocido. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Qué vemos aquí? Las palabras de Jesús. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Cristo ama a los suyos con el mismo amor con que ha sido amado por el Padre. Esto es algo sorprendente. Con ese mismo amor que ha recibido del Padre, nos ama. Lo mismo en calidad, lo mismo en cantidad. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que aquellos que han vivido eternamente juntos, siendo perfectos en todos sus atributos, puedan amarnos a nosotros, seres finitos e imperfectos, con el mismo amor? ¿Serías capaz de amar a una hormiga como amas a tu hijo? ¿Cuál sería la comparación? Nosotros y una hormiga. Quizás todavía es muy pequeña esa comparación entre un Dios eterno y nosotros. Siendo tan finitos, imperfectos, tan pequeños, Dios nos ha amado con ese mismo amor que hay entre el Padre y el Hijo. Como dice ese himno, si todo el mar fuera tinta, no bastaría para poder describir el gran amor de Dios. Si todo el mar fuera tinta, no tendríamos suficiente para describir el gran amor de Dios. Y un pasaje más en Juan capítulo 17, versículo 24. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí es el Hijo reconociendo el amor del Padre. Me has amado desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad pasada, el amor del Padre y el Hijo, el amor entre las tres personas de la Trinidad. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Lo veis? Lo vuelvo a mencionar. El amor con que me has amado, el amor del Padre para con el Hijo.
Aquí vemos esa misma idea. El amor del Padre y el Hijo ha sido eterno antes que el tiempo existiera. Y es sorprendente que ese mismo amor Dios haya querido compartirlo con nosotros, siendo como somos. Pero hemos visto en todos estos pasajes lo que Dios ama. El Padre ama al Hijo y se va repitiendo en las Escrituras, en todos estos pasajes. Y el Hijo estaba seguro del amor del Padre. En ningún momento ni circunstancia dudó de ese amor del Padre. En segundo lugar, vemos el amor de Dios Padre hacia aquellos que creen en el Hijo. Vamos a ver rápidamente estos versículos. En Juan 16 y versículo 27. El amor del Padre para aquellos que creen en el Hijo. Juan 16, 27. Vamos a leer desde el 26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Os dais cuenta? El Padre mismo os ama. ¿A quién le está diciendo eso? Jesús a sus discípulos. El Padre me ha amado, pero el Padre también te ha amado. Le está diciendo a los discípulos. Esto es algo que todo creyente debe de tener muy presente. Creer en Jesús como el Mesías es creer a Dios. Y ello nos hace receptores del amor del Padre, al punto que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestros corazones. Y dice, y nuestras peticiones son atendidas por nuestro Padre Celestial. El Padre mismo os oye, porque Él también os ama. Juan capítulo 17 y versículo 23. Yo en ellos y tú en mí. Esta es la oración de Jesús con el Padre. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Os dais cuenta? El mismo amor que Dios ha tenido con el Hijo los tiene con aquellos que creen en el Hijo. Los has amado a ellos como también a mí me has amado. Primera de Tesalonicenses 1:4. Quedan 3 versículos más. Primera de Tesalonicenses 1:4. Y dice aquí el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está viendo Pablo aquí en los tesalonicenses? Personas que han sido amados por Dios. Conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Por qué? Precisamente por vuestra elección. Hermanos amados de Dios. Ellos habían recibido el mensaje del Evangelio y además nos dice en el siguiente versículo, creo, en el versículo 5, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. A veces pensamos que el Evangelio son palabras que nosotros decimos. Eso es parte. Cuando nosotros hablamos acerca del amor de Dios, la obra del Señor Jesucristo, eso es parte del Evangelio. Pero cuando el Evangelio realmente triunfa, es cuando llega en poder en el Espíritu Santo. Porque nosotros hablamos a las personas y llega al oído, cuando el Espíritu habla, llega al corazón. Y eso es una obra espiritual. Nosotros no podemos llegar al corazón de las personas, es el Espíritu Santo de Dios quien trae esa obra. Y entonces vemos aquí cómo habla a los hermanos en Tesalónica como amados de Dios, que recibieron el Evangelio no solo de palabras, sino por medio del poder del Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses 2:13.
Vuelvo a mencionar, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Lo vemos de nuevo aquí. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Es interesante, porque nosotros a veces nos vemos receptores del amor de Dios, pero mi hermano en la fe que está al lado, también. Y el otro hermano que está allí, que ha creído en el Señor Jesucristo, también. Y somos receptores del amor de Dios a nivel particular, personal, pero Dios no, ¿cómo decirlo? Nos integra dentro de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Así que si Dios ama al hermano que tienes a tu lado, ¿no debemos nosotros también amarlo? ¿Verdad? Hermanos amados de Dios. Y los últimos versículos que vemos en 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4, versículo 10. Versículo 10 y 11. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Vale? El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y versículo 19 del mismo capítulo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esto es una realidad. Esto es una realidad. Dios nos ha dado testimonio por medio de las Escrituras de que nos ama. El amor de Dios hacia nosotros es por pura gracia, porque no hay ni había en nosotros nada merecedor del amor de Dios. Él ha querido hacernos partícipes de su amor por medio de Jesús, obrando por su Espíritu en nuestros corazones. No tenemos ningún motivo para dudar del amor de Dios, porque no nos ha amado por nuestros méritos, sino por su gloria. Y a veces tenemos que recordar las palabras de Jesús, de cierto os digo. Fijaros bien, de cierto, Dios nos ha amado. Y esto tendría que hacer que saliéramos de aquí saltando. No salgáis saltando todos a la vez porque dirán, están todos locos, ¿no? Pero saltando en nuestros corazones, saltando de gozo, saltando de felicidad por todo lo que tenemos en el Señor. Tenemos abundancia, tenemos promesas, tenemos cosas inimaginables que Dios ha preparado para los suyos. Y nosotros a veces nos olvidamos de que Dios nos ama. Pensamos que pasamos por tiempos difíciles, enfermedad, trabajo, situaciones pues difíciles que no nos gustan y nos hacen dudar que Dios nos ama, pero no es así. De cierto te digo, Dios nos ha amado porque hemos creído en el Señor Jesucristo.